y nos pareció buena idea después de todo, de todo lo que se ha dicho contra los inmigrantes en este país en los últimos 4 años. Sure, man. I'll reach out to you in social media one of these days, for sure. That'd be great. It's a celebration for us, for all of our heritage, everybody that's in the band. And also, it's a bit of an introduction to our fans here also in the United States, you know, because, you know, a lot of the fans that we have are very, very loyal. En días pasados tuve la oportunidad de platicar con el grupo estadounidense The Mavericks. El motivo de esta charla, el lanzamiento de su más reciente álbum titulado En Español, que como su nombre indica, es un homenaje a la tradición hispanohablante que los acompaña y sobre la cual habían abordado poco hasta ahora. Quédate con nosotros en Caminos y Cámaras. Pues nosotros, yo creo que inicialmente cuando este álbum lo hemos tenido por dentro, vaya, que hemos querido hacer este álbum desde que empezamos, ¿no? Desde un principio. Pero claro, siempre la vida, ¿no? Te lleva en otros lados, para otras direcciones, y hay otras cosas que hacer. Y pues cuando empezamos la banda, cuando nos reunimos otra vez en el 2012, este fue uno de los proyectos que teníamos en mente siempre, a grabar un disco en español. Y entonces empezamos a grabar cuando teníamos, tú sabes, días libres de gira o lo que sea. Y para nosotros, este disco no solamente, no es, yo quería hacer un disco en español, pero no específicamente un disco cubano, un disco mexicano, un disco colombiano, de música colombiana o lo que sea. Era un disco más inclusivo de la música que, por ejemplo, yo me crié en Miami y nosotros siempre escuchábamos todo tipo de música. Y este disco es más una celebración, yo diría, de la cultura hispana, ¿no? Que tenemos aquí en los Estados Unidos. Y al cabo de los últimos... Y nos pareció buena idea después de todo lo que se ha dicho contra los inmigrantes en este país en los últimos 4 años. Nos pareció buena idea lanzar el disco y para celebrar la cultura hispana que tenemos aquí en los Estados Unidos. Este proyecto, dijo el cantante y líder Raúl Malo, no surgió de la noche a la mañana. De hecho, desde el inicio de la agrupación, hace 30 años, lo tenían contemplado. Era el llamado de las raíces mexicanas y cubanas de sus integrantes. Pues nosotros, claro, desde un principio, siempre hemos cantado cancioncitas aquí en español y siempre le hemos dado al público como una sorpresita, ¿no? De una canción en español o dos canciones en vivo. Pero siempre estábamos con el hecho de grabar en español. Y pues claro, al cabo del tiempo, ya desde que nos reunimos en el 2012, queríamos grabar este disco. Y pues... La influencia latina en la banda es muy fuerte, ¿no? Tenemos Eddie Pérez de padres mexicanos. Tenemos a Percy Cardona de padres mexicanos tocando el acordeón. Tenemos 2 trompetistas cubanos, Julio Díaz y Lorenzo Molina. Y siempre nosotros hemos tenido la influencia esa latina en la música y hemos siempre hecho una mezcla de música americana con sonidos de música latina y ritmos también. Entonces, siempre hemos tenido esa ventaja, ¿no? De poder tener esas mezclas y mezclar esas culturas y todas esas cosas, todos los instrumentos y los sonidos. Y pues ya para este disco nos enfocamos un poco más y claro, como es un disco dedicado
vaya, a cantar, estamos dedicados en este disco a cantar en español, pues, pues claro, la influencia siempre, yo creo que siempre ha estado ahí, pero en este disco, pues yo creo que nos enfocamos más y pusimos todas esas influencias ahí, vaya, que se pueden deletrear fácil, ¿no? Yo diría en el disco en español. We'd like to say that, this is something that we've talked about doing as a band for a very, very long time. We felt like, it was time for us to experiment a little. This band has always been about musical expression, musical experience from one record to the next. We've managed to somehow afford ourselves the position in this business to be able to operate in that kind of way. And so this was just a celebration of all the things that we love. Our music is all encompassing. We cover a lot of musical ground within this band, and it's always been that way. So this is just an extension of what we've always done. But, like Raul said, it's very inclusive. It's not just, Cubano or Mexicano, it's all of it, And so it was a celebration for us, for all of our heritage, everybody that's in the band. And also, it's a bit of an introduction to our fans here also in the United States, because, a lot of the fans that we have are very, very loyal, they follow us throughout all these musical journeys, And so for me, it's kind of, for us, I feel like it's kind of a bridge back and forth to, to expose fans to what we do that maybe wouldn't have heard us before, but also to the fans that know us in a certain way, get to know our musical roots through another form of expression, which is this record. So, but at the end of the day, we just hope that people really love it and that they play it all the time and that they find a lot of good moments in it for them to, to feel good about a lot of things. And these days we need a lot more things to feel good about, So that's my hope for it, at least. El compositor mexicano Álvaro Carrillo se hace presente con su mega éxito Sabor a mí. Le pregunté a Raúl y compañía por esta pieza y esto fue lo que me dijeron. Hey guys, good evening. Hey. Good morning. Good morning. I just wanted to ask you, in order to record en español, you guys picked songs from different composers, from different nationalities, as Raúl said, and Sabor a mí was one of Álvaro Carrillo's greatest success. But I wonder if you consider for a second chapter, let's say, another classic from Carrillo or some other Mexican composer specifically. Man, are you talking about like maybe on another record on En Español too, or is that what you're hinting at? Yeah, I mean, both for another record, and also how did you pick this specifically? I mean, considering Mexican composers for this one. Well, as you can imagine, Sabor a mí, I think plays in every Latin household. It doesn't matter where you're from, and I heard that song. I mean, I think we all heard that song probably as kids, different versions of it, and to me, it was one of those that it's been recorded a million times, but in our world, people don't necessarily know that song
like we do, you know, in the American music, the Americana music world. They may not know that song like we do in the Latin world, right? So I just figured it'd be a good introduction. It's such a beautiful song, and I've always wanted to record it, and you know, we featured a beautiful trumpet solo by Julio Diaz, and that alone is worth recording it for, you know. And so we that's why we did it. I mean, it's an absolutely beautiful song. And in answer to your question, yes, of course, we're considering other songs for the next project. But you know, any suggestions you might have, throw it our way. That'd be great, man. Yeah. Sure. I mean, would you consider some other genres like mixing it with salsa, or I don't know, some Mexican folk stuff, for instance? Yeah, of course. And you know, there's so much beautiful music to tap into, and to draw inspiration from that. You know, and that all starts to happen now when we go back out on the road and we get back into the swing of things and we start playing music again. You know, you got to remember too, we've been cooped up for, you know, we've been at home for a year, a little more than a year. And so it's now we'll start to get inspired again for the next record, and start to, you know, get that process going. And so if you have I'm serious, if you have any suggestions for old songs by specific composers, man, it'd be great. It'd be great to start compiling a list, you know. Sure, man. I'll reach out to you on social media one of these days, for sure. That'd be great. Además de preparar un segundo volumen, Mavericks contempla visitar México y celebrar un disco que incluso llegó a ser el número 1 de la lista de Billboard. Bueno, teníamos planes el año pasado, pero claro, eso ha cambiado. Entonces hay que ver cómo está la situación con la pandemia, pero te aseguro que de este lado de acá estamos tratando de todos modos a ver cómo nos llegamos a México. Y yo creo que para el 22, yo creo que puede ser una realidad. Y la verdad que estamos muy embulladísimos para que eso pase. Thanks a lot, guys, and congratulations on this new album and this 30-year career so far. Thank you, Hector. Thank you.